Empecemos ahora sí con solo Cristo, definiendo que, o tomando en cuenta de que la Escritura es la fuente de toda nuestra creencia, es donde nos tenemos que basar para decir que sí o no a lo que hacemos. Entonces empecemos estudiando sobre solo Cristo. Cristo, ¿quién es Cristo? ¿No? La Biblia dice que la salvación solo se encuentra en Cristo. La palabra Cristo significa como el enviado, el Mesías, a quien estaban esperando. Y este tiene más sentido para los judíos que para nosotros. Para ellos se había profetizado o se había dicho a través de los profetas que iba a venir alguien que iba a poner su trono, hijo de David, uno de los descendientes de David, iba a poner su trono y que su trono estaría por toda la eternidad. Los judíos estaban esperando a alguien que físicamente fuera rey. Por eso Herodes también, al escuchar esto, se turbó, ¿no? Y todo el pueblo se turbó con la noticia, porque iban a ser un rey que iba a estar sentado y que su trono iba a ser eterno. Pero no pudieron alcanzar a ver de que Cristo no iba a estar solamente en la tierra, sino iba a estar también en el cielo. Su trono era en el cielo en cada uno de nuestros corazones. Cristo es el que cubre todo de nuestras vidas. Cristo está en el inicio, en medio y al final. Cristo es el que en el Antiguo Testamento estaban esperando. Cristo es el en el Nuevo Testamento vieron y proclamaron. Cristo es el que hoy en día escuchamos y predicamos y compartimos y con quien vivimos. Juan 14:6 lo acabamos de leer. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es lo que le respondió a Tomás. En el 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si fuera y os prepare, perdón, y si me fuera y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que les decía Jesús cuando le estaba anunciando ahora sí, su muerte y que se iba a ir de ellos, ¿no? De hecho, hay un chiste, ¿no? De que decía, ¿no? ¿De qué color serán las casas en el cielo? Decían, pues moradas, porque la Biblia dice muchas moradas hay, ¿no? Y eso le estaba diciendo para darle aliento, porque mucho tiempo estuvieron con él, casi 3 años, y pues al saber que se iba a ir, decían, pues ya no vas a abandonar. Y ellos no comprendían que Jesús iba a estar en el cielo y iba a estar acá presente, pero no físicamente, ¿no? Y por eso les dice, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Donde yo voy, yo también los llevaré. 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y esa es una pregunta muy sincera y clara y muy fácilmente podría ser yo, como el que hace esa pregunta, donde dice, ya me voy, y yo en mi mente, pues ¿a dónde vas, no? En el cielo. Y dice, ¿y saben el camino? Y Tomás, muy sincero, con toda la sinceridad de su duda, dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo en el 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es como que la declaración que todos creemos. Jesús es el camino, Él es la verdad y también Él es la vida. Y nadie puede venir al Padre, es decir, a Dios, si no es por Él. Y por eso no hay otro medio que podamos acudir para ser salvos. Primeramente, la salvación no podemos encontrarlo ni siquiera en la religión. Porque muchas veces busca ser salvos siendo religiosos, es decir, siguiendo todas las reglas de alguna, de una iglesia, por así decirlo, y pensar
que cumpliendo con todos los requisitos, como asistir a la iglesia, cantar, ir a visitas y otras cosas, puede ser salvo. Y es que no es así. Incluso hay unas iglesias que dicen, ¿no? Aquí es donde está la verdadera salvación. Aquí tú eres salvo. Si tú eres de nosotros, eres salvo. Y eso es una mentira, porque una iglesia no puede salvar. ¿Qué hacemos nosotros? No salvamos. Llevamos a las personas a Cristo. Es ellos, es Él el que salva a ellos. Y por eso esta verdad tiene que ser muy importante para nosotros, porque nos libra de ser una persona que sigue reglas. ¿Por qué venimos aquí en la iglesia a cantar? ¿Por qué venimos aquí en la iglesia a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué venimos a la iglesia para convivir? Porque en ella hay personas que creen en Cristo. Aquí en la iglesia hay personas que hablan sobre Cristo. Aquí en la iglesia hay personas que cantan a Dios y cantan de Cristo. Aprendemos de Cristo. Por eso Él es el único que nos puede salvar, el único que nos puede ayudar. Por eso puse al inicio, Él es el camino. Desde el inicio, Él es el que nos muestra el camino. Mateo 28:20, no sé si alguien se lo sabe de memoria. En el versículo en el pasaje, sí ando un poquito, como que dudo un poco de mi mente, a veces le pone letras que no es. Ahora mejor me confío más en el escrito, ¿no? (28:20) dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esta es la última palabra que le dice a sus discípulos, según Mateo, la última parte, ¿no? Y dice, ya para irse. Ya pasó el anuncio de que ya se iba a ir, que iba a estar con ellos, y donde él iba a estar, también ellos están. Pero en esta parte, después de haber resucitado, viene con sus discípulos, le da el mandato de ir a ser discípulos también. Viene esta última promesa, y aquí estoy con vosotros todos los días. No es como estaré con ustedes hasta tal día o hasta tal otro, sino todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces es una promesa que iba a estar con nosotros. Cristo es el que va a acompañarnos. Y de alguna manera es muy hermoso la palabra cristiano. Por eso muchas veces anuncio o digo cristiano en lugar de, no sé, los hermanos, ¿no? Me gusta hablar más cristiano. ¿Por qué? Desde que entendí su significado, me agradó esa palabra, ¿no? Cristiano es aquel que sigue a Cristo, aquel que no solamente que cree en Cristo, ¿no? Porque muchas personas pueden creer que Cristo salva, es decir, puedo llegar al punto de decir, es cierto, Cristo vino aquí en la tierra, murió por nuestros pecados y a ese punto, ¿no? Y esas personas creen y está bien, es aceptable. Pero para mí un cristiano es alguien que ha decidido a seguir las enseñanzas de Cristo, a aplicarlo en su vida y ha decidido ser como Cristo. Y de ahí viene la palabra cristiano, que es como cristitos, personas que se parecen a Cristo. Entonces, nuestra vida como cristianos, ahora sí, empieza con Cristo, creyendo en Cristo. Es el primer paso, ¿no? Y muchos pasamos por esos procesos. Creemos y empezamos a descubrir y asombrarnos de todo lo que Él nos está diciendo. Incluso en el mismo Evangelio, muchos discípulos se acercaban a escucharlo, pero son muy pocos aquellos que permanecieron, aquellos que en realidad escucharon y siguieron y aplicaron todo lo que Él les enseñaba. Incluso decía que Jesús se apareció a varios después de la resurrección. Ok. Por último, Hechos 1:11, que es la misma escena.
cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá con el Espíritu y gracia. Ujú. En esta parte, cuando Jesús ya estaba yendo por las nubes, los discípulos se quedaron mirando hacia el cielo, un comportamiento que pues todos hacen, ¿no? Y a tal grado que no se dieron cuenta de los ángeles que estaban al lado, ¿no? En el 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir. Aquí empieza la promesa de la venida de Cristo, ¿no? Y al final será Cristo de nuestro destino, será Cristo que nos recibe. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos cuando sea ese momento, será Cristo. Toda nuestra fe, toda nuestra creencia, toda nuestra práctica se basa en Cristo. Él es el que vino aquí en el mundo para morir por nosotros, cumplir lo que se requería para pagar el pecado, mostrarnos la vida que deberíamos que seguir y además de eso asegurarnos la resurrección. ¿Cómo nos aseguró la resurrección? Resucitándose a sí mismo primero. Por eso Pablo decía, ¿no? Si Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. En vano sería como, no sé, como si alguien más viniera y enseñara algo bueno, pero no cumpliera lo que decía, ¿no? Con Cristo está todo. Y es Cristo en sí el que para nosotros da sentido a todo. Recuerdo un pasaje no un pasaje, perdón, la canción de Marcos Vidal que me gustaba mucho. Decía, ¿no? Hoy 5,000 han visto tu poder, la multiplicación de una gran multiplicación, el milagro de una gran multiplicación, hablando de la multiplicación de los peces y del pan, ¿no? Y en el coro decía, no quiero ser como los 5,000 que disfrutan del milagro, quiero ser de los 12 que recogen las migajas y pasar la noche entera bajo el mar de seda, platicando con mi maestro bajo el alba, ¿no? Así decía la letra. Y me gustaba mucho porque llegaba a un punto donde no quería ser como los que solamente iban, escuchaban y veían los milagros. Y por mucha gente es atraída por eso, ¿no? Pero de entre toda esa gente había otro grupo que ayudaba a recoger las migajas que quedaban. Además de que veían los milagros, pasaban, no sé, después de que pasa todo el evento, ¿quiénes se quedan al final? Como en una boda. En una boda, después de la boda, ¿quiénes se quedan? Los familiares, los amigos, los más cercanos, compartiendo cómo estuvo, disfrutando de un tiempo muy ameno, disfrutando de toda la compañía. Igual, en el tiempo de Jesús, cuando pasaba todos los milagros, cuando todos ya habían regresado, ¿quién se quedaba? Los apóstoles. Aquellos que cuando no entendían algo, se podían acercar y preguntar. Participaban en todo eso. Entonces, desde cuando yo escuché eso, decidí y decía lo mismo, ¿no? No quiero ser como los 5,000 que disfrutan el milagro, ¿no? Quiero ser de esos 12 que aunque están ahí recogiendo, se pueden pasar una noche y hablar con Cristo, platicar. Platicar sería disfrutar de la compañía de Cristo. Y eso es lo que nos llama Cristo. No solamente nos da la salvación, nos acompaña, nos enseña, nos guía y al final nos recibe en el cielo. Y es por Él que entramos en el cielo. ¿Qué nos enseña esto? Primero, si no estás caminando con Cristo, no es el camino. Muchas veces vivimos una vida en donde servimos, leemos y hacemos todo lo que podamos hacer, pero olvidamos caminar con Cristo.
¿Cómo se nos olvida? Se nos olvida platicar con Él. Se nos olvida que Él está presente, ¿no? Ignoramos muchas veces que Cristo sigue vivo. Ignoramos muchas veces que Cristo murió por nosotros, está presente y estará presente al final de nuestra vida. Y vivimos con Cristo. Y si nuestra vida consiste solamente en venir a la iglesia y no nos hemos comunicado con Cristo o tener una buena relación con Cristo o por lo menos un encuentro con Cristo, entonces nos falta algo. Nos falta lo importante que es Cristo. Cristo es el que le da sentido a todo. Y eso lleva al siguiente. Cristo basta y sobra. No estoy diciendo que Cristo sobra, ¿no? Sino que nos da de más. Él llena todo nuestro ser. Él llena todo, absolutamente todo lo que podemos experimentar. Muchas veces vienen aquí en la iglesia o en una reunión que tengan y parece que se nos olvida que es Cristo, ¿no? Y vivimos como si no estuviera. Entonces, si no estás viviendo con Cristo, no estás en el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. La fe, el único medio para recibir la salvación. Es la fe. Génesis 15:6, donde habla de la fe de Abraham y dice, ¿no? Y Abraham creyó y fue tomado por justicia. Esto empieza desde el inicio, Génesis. Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. Aquí entra otra vez Cristo, ¿no? Efesios 2:8. ¿Alguien se acuerda? El pastor se acuerda. ¿Cómo va? ¿Por medio? Sí, ahí está. Dios. Sí, por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es un medio. Y muchas veces nos hemos confundido la fe, ¿no? Pensamos que la fe es la que nos salva. Solamente es un medio. ¿Quién nos salva? Por gracia es que somos salvos. Y la fe es el medio. Veámoslo como una manguera, como un tubo, ¿no? Como puse la imagen acá. La fe solamente hace la conexión, no es el que nos salva. Muchas veces pensamos que si tienes una fe enorme, podrás hacer muchas cosas. En parte sí, pero no es por la fe, sino que porque confías, o mejor dicho, en quién tienes la fe. La fe es como una manguera en donde conectas al fuente ideal y te llena todo, ¿no? Supongamos lo siguiente, hoy en día hemos tenido problemas con el agua. Y si yo voy, conecto mi manguera a un rotoplas que no tiene nada de agua, aunque haya comprado una manguera, no sé, grande, una manguera que se resiste mucha presión, una manguera que avienta muy fuerte el agua con todas las configuraciones necesarias, pero si el tanque está vacío, ¿qué obtengo al final? Nada de agua. Pero si yo lo conecto a un tanque lleno, como a la presa, si conecto mi manguerita a la presa, una presa enorme, ¿qué pasa? Hasta revienta creo que mi manguera, ¿no? Y es la forma que podemos ver. La fe es como una manguera. ¿En dónde conectamos la manguera? Y de esta misma manera, la fe es el medio. ¿En quién creemos que nos puede ser salvo? Nos puede salvar. Por medio de la fe es que somos salvos. La fe es como solamente la conexión y entrando solamente con eso se llena todo nuestro ser. De la misma manera, es como conectar una manguera chiquita a una presa enorme. Solamente con la ventaja de que no te va a reventar tu manguera, ¿no? Y conforme vas conociendo a Dios, a Cristo, vas a necesitar más fe. Vas a necesitar creer más en Él, ¿no?
Y esto nos enseña también que la forma no es a través del dinero. No compramos la salvación. Aunque, aunque creo en Dios, no puedo comprar. Como que, sí, creo en que Dios salva. Entonces voy con Dios, le ofrezco tanto dinero y ya soy salvo. No es el medio, ni tampoco las obras. Por más que hagamos, no podemos ganar la salvación. Por más que sacrifiquemos nuestra vida, nos metamos en un monasterio, nos quedemos solteros por toda la eternidad y por más que hagamos todo eso, no alcanzamos la salvación. Tampoco es por buena o por ser moralmente bueno, ¿no? No importa qué tan bueno eres, no importa qué tantos escritos éticos has escrito, ¿no? Has hecho. La salvación no se puede obtener a través de ese medio, solamente es a través del fe. Es algo tan sencillo, al mismo tiempo tan complicado, porque dices, ¿cómo? ¿Nada más creo y ya? Sí, nada más creen en Él y ya. No necesita, incluso algunos dicen, pero no soy bueno, como que tengo muchos errores todavía para acercarme a una iglesia. Y es que no es la iglesia lo que te va a salvar, es Cristo. Solamente cree en Él, confía de que Él te va a salvar y ya. Así nada más. Así como cuando dicen, no, aviéntate al agua nada más y ya sabrás nadar, ¿no? Nos da miedo, ¿no? O cuando avienta un perrito en el agua, ay, los perritos ya saben. Y como tú no has visto ningún perrito nadando, dice, no voy a aventar mi perrito ahí, ¿no? Puede ahogar. Y es lo que nos invita, o la forma estratégica o bella que puso Dios para ser salvo. Como solamente cree. Cree y ya. Ten fe. No tengas fe en otra persona, sino en Dios, ¿no? La fe es el único medio que nos puede salvar. La fe nos salva, solo es un medio. Evitemos centrarnos mucho en esto, como que evitemos decir, no, necesito mucha fe o algo así, sino que es Dios. Y la fe solamente nos salva. Y con muy poca fe que tengamos, con eso empieza. Poco a poco Dios nos ayudará a crecer. No podemos ganar la salvación por otro medio, solamente es Cristo y solamente creyendo. No pensemos que sacrificadamente por nuestro sacrificio podemos alcanzarlo. Por último, la gracia. La salvación es un regalo inmerecido. La gracia, me costó comprenderlo porque como yo hablo zapoteco y cuando decían gracia, decía, pues de nada, ¿no? Es como la que es como decir, de gracia, soy salvo, como que tengo que darle gracias a Dios por ser salvo o cómo, ¿no? En parte sí, ¿no? Pero esta palabra se refiere más como un regalo inmerecido, como algo que te dieron solamente porque quisieron darte, porque te vieron y decidieron, te voy a dar este regalo. Y me costaba entenderlo al principio, pero es muy bello, ¿no? Comprendiéndolo es muy bello. Efesios 2, 8 y 9. Otra vez Efesios, empezando desde el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Eso es el 10. Empecemos con el 1 leyendo un repaso, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Sí, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos salvó? ¿Por qué nos rescató de una vida condenada, de una vida de muerte? 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aclara, ¿por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y aquí están los tres, ¿no? La gracia. La gracia es como Dios nos volteó a ver y nos dijo, tú serás salvo. Es como si de repente trabajara en una empresa, ¿no? Y empezara desde abajo. Y yo hubiera decidido, voy a ganarle la confianza al patrón y voy a procurar subir y llegar como su mano derecha, ¿no? Pero en el primer día cometo algún error, no sé, derramo café sobre el escritorio. Al siguiente día llego tarde por alguna ocasión. Al tercer día hice un chiste sobre, no sé, sobre los mudos y resulta que su hijo era mudo y escuchó el chiste. Entonces cada vez como que van empeorando las cosas, ¿no? Y cada vez como que la idea de que vas a subir de puesto no está tan claro, ¿no? Y al final perdiste el trabajo, no pudiste entregarlo por alguna razón, por más que te esforzaste durante toda una semana, durante todo un mes, y todo lo que hacía era como que sumarle más contras a tu favor, y de repente te llame, ¿no? ¿Y tú qué dices? No, pues ya, voy a buscar otro trabajo, ¿no? Y te sorprende que diga, ¿te interesaría el puesto de gerente general? Y tú como que, ¿qué? Sí, no, como que, no, como que hasta pensarás que es una broma, ¿no? Como que, ¿dónde están las cámaras? Y eso es gracia. Es algo que nos dan sin ni siquiera merecerlo. Y en esa ocasión también puse, no soy digno. Es como que te encargaste de no merecerlo. Te encargaste de no ser tomado en cuenta. Como las personas cuando hace alguien una pregunta y se voltea como que mirando a cualquier lado, ¿no? Así también, como que nos encargamos de no merecer esta salvación. Y a pesar de eso nos los da. Y esa es la gracia, y es la riqueza de la gracia de Dios. Y por eso dice, porque por gracia soy salvo. ¿Y ahí cuál es el medio? La salvación. 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Dios Jesús, Cristo Jesús. No por obra para que nadie se gloríe. La salvación o la gracia no fue como que, te vi y vi que estabas esforzándote, no, sino que solamente decidí darte. No hubo ninguna razón, no es porque eres el más guapo, no es porque eres el más inteligente, no es porque eres, no sé, o eres el peor que necesita misericordia, no, sino que solamente te vi y lo mereces. Y así vio a todo el mundo y lo merece y se lo dio. No lo merecemos por lo que hacemos, sino porque Él decidió que lo merecemos. Y esa es la gracia en sí. Como el hijo pródigo, cuando va, recibe el dinero de la herencia, lo gasta todo, se pone en una situación muy fea y así como humillado regresa y su papá lo recibe y le da todo, ¿no? ¿Por qué le dio a su papá todo? ¿Por qué su papá le devolvió toda su posición y todo lo que tenía? ¿Será porque volvió humillado? La historia dice que desde hace cuando su papá se paraba todos los días a esperar con la misma disposición, porque su papá lo amaba, porque su papá tenía gracia sobre él. Y esa es nuestra vida también, como nos dedicamos a caerle mal a Dios y de repente dice, no,
quiero salvarte. Y ese es el medio. Y eso es lo hermoso de la gracia, ¿no? Y ahora bien, ¿por qué actuamos bien? Por qué seguimos las reglas? ¿Por qué procuramos ser buenas personas como cristianos, ¿no? Porque incluso dicen, no, ese no es comportamiento de cristiano. No es porque queremos ser salvos, no porque queremos ser mejor persona, no es porque queremos decirle a los demás, mira nuestra vida, somos mejores que tú. No, para nada. Solamente vivimos agradecidos. Vivimos agradecidos por la gracia que Él nos ha dado. Y eso es lo que aprendemos. La salvación es por gracia. No contribuimos en nada. Es como que no hice nada para merecerlo, para merecer que me vea Dios. Y, y aunque quisiera hacer algo, realmente no podría hacer nada. Como que cualquier intento que hiciera ya es contaminado. Es decir, no puedo ser bueno porque ya mi intención antes de ser considerado salvo ya es como ganar la salvación. Ya es como manchado, ¿no? No es genuino, todo nuestro ser está manchado, entonces no podemos hacer nada por más que quisiéramos. Segundo, vivamos agradecidos por este regalo. ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque nos pone a nosotros el querer agradecerlo y vivir como Él quiere que vivamos. ¿Y esto cómo sucede? Pues es mismo Cristo que nos empuja o que nos anima a ser así. Y esas son las tres solas de Lutero, ¿no? Y es lo que hoy en día seguimos creyendo. Cristo, fe y gracia. La gracia es la que nos salva, la gracia de Dios. Solamente porque Dios decidió salvarnos, por eso somos salvos. ¿Cuál es el medio que usó? La fe. No en cualquier cosa, no en cualquier lugar, sino la fe en quién? En Cristo. Esos son tres que nos permite estar aquí y decir, realmente soy salvo en Cristo Jesús. Por su gracia y por medio de la fe. Y vamos agradecidos con eso. Como les decía, no se me hizo complicado el día de hoy, porque es lo que vivimos siempre. Es lo que nos define, es lo que nos da seguridad en esa salvación. Porque sé que cuando yo muera, iré al cielo, porque Cristo ya murió por mí. Porque sé que Él me lo da. Porque sé que yo no lo gané, no es porque, no sé, me iba caminando y de repente dijo Dios, mira qué buen portado es y ya, ¿no? Sino porque Dios solamente me miró y me dio la salvación por medio de la fe. Y solamente falta que nosotros creamos. Y es en Cristo que tenemos la seguridad de la salvación. Todo es en Cristo, en medio de la fe. No es por lo que hacemos. Por más que seamos lo peor, o por más peor persona que seamos, incluso que ya creyente en Dios, porque es un proceso, pues somos salvos por Él, no por lo que somos nosotros. Y eso era lo que empezó hace años diciendo Lutero, y eso es lo que decimos hoy en día. La fe es el medio para ser salvo. La gracia es por la que somos salvos y por medio de Cristo Jesús. Es el único que nos puede dar la salvación. ¿Cómo vivimos nosotros hoy en día? Cada uno de nosotros. Meditemos en lo siguiente. ¿En qué tengo mi fe? ¿En qué confío de mi salvación? ¿Acaso de mi rectitud? Cuando vaya al cielo y me dicen, ¿eres salvo o no? Diré, sí, porque soy buena persona. Y cuando vaya al cielo y digan, ¿eres cristiano o no? Sí, porque creo en Cristo nada más. Meditemos, hagamos una autoevaluación. Analicemos nuestra vida, el camino que seguimos. En primer lugar, ¿está Cristo en ella? ¿Realmente confiamos en que Cristo nos va a rescatar? ¿O confiamos en lo que hacemos de que merecemos la salvación? En segundo lugar, ¿por qué somos salvos? ¿Por nuestras obras? ¿O por qué nos comportamos bien? ¿Porque queremos ser salvos? Por más que nos esforcemos, no podemos alcanzarle. Por eso Lutero decía, no podemos cobrarles a ellos como la salvación, porque la salvación no lo damos nosotros, es Cristo quien lo da. Entonces nosotros
¿Qué intentamos hacer? Ya no es el dinero hoy en día, muchas veces como que el servicio, muchas veces como que hábitos que hacemos creyendo que como que pagamos algo, ¿no? Ya no podemos, no pagamos nada, solamente lo hacemos como en gratitud con Dios. Y eso es lo que invito hoy, que hagamos una autoevaluación en lo que creemos, lo que seguimos y, y en cómo vivimos. Si realmente Cristo está en nuestra vida, nos ayudará a vivir bien. No para ganar algo, sino para agradecerle a Dios lo que ya tenemos. Oremos. Gracias, Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Permítenos vivir agradecidos, Señor. Permítenos vivir confiadamente en que tú eres el único que nos puede salvar. Y que solamente basta en tener fe en ti. Que por más cosas que hagamos, por más veces que lo intentamos, no podemos ganar ni siquiera pagar por lo que hiciste por nosotros. Solamente permítanos vivir agradecidos por el sacrificio y el regalo que nos das, aún sin merecerlo, aún sin ser digno de ello. Te damos las gracias, Señor, porque nos permitiste estar acá y escuchar tu palabra. Ayúdanos el resto del día y de esta semana a recordarlo y vivir con esta mente, Señor. Ya somos salvos en ti y queremos caminar contigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.